cosa y que ahora con una crisis, pues claro, sacar un libro, sacar un disco de cantase en aragonés y cada vez está más difícil y cada recurrir pues a fórmulas nuevas de micromecenaches, etcétera, etcétera. Siempre la música hay un vehículo de expresión natural de cualquier comunidad. Y charro de la música porque, bueno, pues un poco más el mundo que conozco. La música sigue en todas las culturas un vehículo de expresión, también en la lengua, y también a través del tiempo y de la historia, todos los grupos humanos, todas las comunidades han feito servir la música para expresarse y diciendo cosas, ¿no? En ese sentido, pienso que tendrían que apachar más y tendría que haber creativos que viesen con normalidad también que pueden aprovechar ese camino, ese vehículo de expresión, ¿no? Mismo si no hay lengua materna de ellos, por lo menos que sea como opción creativa, ¿por qué no? Hay otros entrepuces, claro, si ya un artista del tipo que sea trova dificultad y entrepuces dase a conocer y que se conozca la suya faena, si el fan aragonés igual enca más, ¿no? Esto es indudable, esto con la música pasa. Yo he feito servir la aragonés, la lengua aragonesa, como vehículo de expresión de nuestra música, de la música de la Orquestina del Fabirol, y una opción literaria. Bueno, pues él tienes claro, chaval, él tienes claro. Es decir, si ya de entrada la expresión tal cual si quiere músico y es difícil, si fe entender que además de la música no hay una música comercial, porque optas por cheneros y por trazas y por estéticas que no tienen que ver con las estéticas de la música que impera, que no hay música de mercado. Ya en cá te limitas más, te juegas más, tienes más dificultad, te tienes que quedar más en casa. Si encima, además de esas dos cosas, artista, consumando la expresión en géneros minoritarios y estéticas poco comerciales, si le sumas el que lo quieres expresar en una lengua minoritaria, en aragonés, te aseguro que en cá tienes más dificultad. Y hay gente que nos ha dicho siempre que, claro, qué pena, ahora que leigo iso que has escrito, ahora que veigo con atención iso que cantad, qué pena. ¿Cómo qué pena? No, que me fago hoy. Me fago ya saberlo, pero qué pena porque si esto lo decises en aragonés, trobarías más, tendrías más fans, no sé, te sentiría más chen. Ya, bueno, pero es que no he escrito en aragonés, se puede traducir, o sea, no he escrito en castellano, quiero decir, y he escrito en aragonés, se podría traducir, nuestros discos se traducen también al inglés, pero y he expresado, y he sentido, y he musicado, y he dito, y se ha feito un ejercicio de voluntad poética de construir esa canción en aragonés. Y no hay más. Sí, pierdes público, y sí que le faré. Bueno, en la faena que se fa por l'aragonés no sé si se troba prou refilme, en general pienso que no. En la faena en concreto, con la música en aragonés, bueno, pues puede estar que como cualquier otras parcelas del arte. En la actualidad, cualquier expresión artística, musical, artística sin más, trova muy poco refirme en las instituciones, y es cierto. Bueno, también es cierto que ha habido años millors y que es muy complicado todo este mundo de la financiación de la cultura desde las instituciones, ¿no? Hasta hay un debate particular. Si ha de estar o no mecenas una institución, etcétera, etcétera. Y eso hay un debate particular. Lo que es cierto es que no hay prou refirme. Está la faena creativa, tampoco del aragonés. En un caso concreto nuestro, lo que puedo decir es que según en qué cosas que en feto, bueno, pues nos benefician como cualquier otra formación artística o musical en Aragón, de circuitos culturales que existen, ¿no? Estas faenas, estos menesteres. Lo que también te puedo decir, de un tiempo a esta parte, que no nos han ni molestado en recurrir a las instituciones.
dende fa 3 ou 4 años ya, bueno, ahora son emprendendo un proyecto muy ambicioso, un disco novedoso, con un traballo literario intenso, que tiene que ver con la banda sonora, por así decir, con una interpretación que quieren meter a la vida de Pedro Sápul, y ese libro de Braulio Fod, en 1844. No nos hem molestado en recurrir a seguntes que institucions, per dos qüestions. Una, perquè pot estar que no hi hagi diners, com se diu, que no hi hagi prou diners, ¿no? Com se gosa decir. Y también per otra cuestión, y también por una cuestión casi de que no enquisto. Hay veces que hay que valorar un poco ta qué tengo que recurrir a una institución pública y ta qué no. Y en esta ocasión, bueno, pues las cosas gruesas de ese proyecto no enquisto recurrir a instituciones, porque pienso que tienen que tener la capacidad de plantearnos según qué proyectos desde el mundo plano, desde ese mundo, sí, con colaboraciones de asociaciones, en el caso nuestro, de participación popular, de financiación colectiva, llámalo, todas estas fórmulas nuevas que hay, pero porque no enquisto recurrir a que esta es una publicación institucional, que no tiene un sello en la contraportada. Hay veces que no tienes más remedio que felo, y pienso que eso también son las instituciones, hasta que se apoye de verdad la cultura. Bueno, la ronda compone en aragonés porque el aragonés es una pieza clave y fundamental de la identidad y de la cultura de esta tierra. Cuando digo tierra, pues no me refiero solo a Sobrarbe donde estamos, sino que me refiero pues a nuestro Pirineo e incluso a todo Aragón. Una pieza importantísima. Por tanto, para la ronda, que es un grupo fundamentalmente festivo, pero también muy reivindicativo, pues la situación de penuria y de extrema gravedad en que se encuentra el aragonés, pues es un acicate más para romper una lanza por una cosa tan importante, repito, y tan fundamental para nuestra identidad como pueblo, como gente. Bueno, verás, es que en nuestro caso, cuando nosotros nos educamos o nos educaron, la penetración del aragonés en estas zonas bajas de Sobrarbe, donde las vías de comunicación natural son las más importantes, aquí la penetración del castellano había sido ya tremenda, casi absoluta. Sin embargo, en los valles y en las cabeceras de los valles sí que se seguía hablando el castellano, el aragonés, y la gente aquí tiene una especial relación y muy estrecha. Por tanto, nosotros muy de vez en cuando sí que oíamos en la calle o en las ferias y tal hablar el aragonés. Por tanto, sabíamos que existía ahí algo en nuestras gentes se comunicaban, pero que aquí no usábamos. Eso que ha hecho que después, cuando nos vimos la necesidad de hacer canciones, pues claro, uno escribe en lo que naturalmente habla, en lo que le sale, y por tanto el aragonés no fue el vehículo normal para comunicarnos en ese aspecto. Sin embargo, reconociendo, como antes os decía, que tiene un aspecto fundamental y que hasta hace muy poco la inmensa mayoría de esta gente de Sobrarbe y de todo Aragón incluso hablaba en esa lengua, pues reconociendo esa importancia nos esforzamos un poco para romper una lanza y para defender esa parte tan importante de la cultura. A mí me da la impresión, hombre, la relación, los no hablantes, como te he comentado antes, aquí la relación entre la gente es muy estrecha, por tanto todos hemos oído hablar, es decir, no es una entelequia que está en los libros y que se intenta imponer y normalizar y tal, no, aquí todo el mundo ha oído hablar el aragonés, por tanto. Aquí concretamente, los altoaragoneses, yo creo que la relación es absolutamente natural. No se habla, pero se entiende perfectamente. Nosotros, yo creo que cualquier persona del Alto Aragón coge un libro de Severino Palleruelo, de Ángel Conte en aragonés y tal, y lo lee naturalmente. Yo creo que no busca en el diccionario, bueno, muy pocas palabras. En mi caso alguna busco, pero yo creo que lo leemos perfectamente. Por tanto, la relación es de total y absoluta naturalidad y comprensión, claro, lógicamente. Bueno, perjuicios absolutamente ninguno, excepto que vayamos a algún sitio, la cantemos en aragonés y la gente no nos entienda. Pero nuestro aragonés tampoco es un aragonés, nuestro aragonés es el aragonés natural, el aragonés de la Fueva, el aragonés que hemos oído nosotros, que se entiende perfectamente por todo el mundo. Beneficios pues fundamentalmente el hacer una cosa con la que nos sentimos absolutamente identificados, el saber que estamos intentando defender un aspecto muy importante de una identidad y de una cultura que se está muriendo. Y yo creo que eso ya es suficiente para hacer cosas en aragonés. Nosotros no somos los más indicados para hablar de la historia del
del aragonés, pero bueno, en lo que nos toca a nosotros y en lo que nosotros hemos visto, sí que en los últimos tiempos la verdad es que lamentablemente va peor un poco en el tema musical, sobre todo en el tema de los grupos. Sí que vemos que queda en el mundo del folk, un poco del aragonés, un poco ya limitado, y grupos como nosotros o como puede ser el Mayacán o otros grupos que utilizamos en aragonés realmente están quedando cada vez menos y no salen grupos nuevos que utilicen aragonés en otro tipo de música que no sea el folk, que es importante que esté, pero que claro, tiene que, yo creo que es importante que también el aragonés no se reduzca a ese mundo que está ya muy trillado, que estaría bien que se utilizara en otras músicas que poco a poco lo estamos perdiendo. Solo que hay grupos que igual sí que utilizan para alguna canción en concreto, o para en un disco, pues te piden una colaboración o te piden ayuda para vamos a hacer un tema en aragonés, vamos a hacer una traducción en aragonés, pero grupos que lo utilicen para todas sus canciones todo en aragonés, realmente eso es que no sale nada nuevo, y en los últimos años no ha salido ningún grupo que pueda ser gente nueva, sobre todo, que no seamos los mismos de siempre, que vas intercambiándote las piezas de un grupo a otro y al final necesitas más personas en diferentes grupos. Un Zaguer EP que facción, pues sí que meteban dos cantes en aragonés, uno en castellano y una otra instrumental, y bueno, más que no los conocíamos de tal, pero sí, bueno. Puede ser la última vez de estas que dices que los ves y dices, joder, la gente no conocía nada, utiliza aragonés. Pues bien, por fin salimos un poco del... Pero no oye como otras cosas, casos como en Galicia o Asturias, que sí que había una muy taché, ¿no? Que de todos esos estilos musicales, ¿no? Pues de rap o pop o heavy o tal, y bueno, supongo que también lleva un reflejo de la sociedad, ¿no? En Aragón, bueno, pues nomás somos 4 gatos, ¿no? Que charramos esta luenga, y bueno, pues sí, por lo que es normal, es una pena y nos flore una ripa, pero bueno, oye, pero que hay que cada continuar haciendo cosas y en nuestro camino, haciendo traña y además. Sé que hay alguna obra, o sé que hay alguna grabación en aragonés. Hace poco estuve viendo una montañesa, que son grabaciones, bueno, no es cine, son más bien un documental que se les hizo a las señoras de Villanova, al lado de Benasque, que hablaban en patués. Es un documental precioso y divertidísimo. Y después va acompañado de un libro que a mí me encantó, me gustó mucho y lo disfruto, lo he visto varias veces. Como directora del aragonés, el panorama de hacer cortos o de escribir en aragonés, pues creo que la escritura en aragonés creo que cada vez va ganando más adeptos. Yo solamente conocí hasta hace relativamente poco un libro de Anatena Puy que se llamaba Así donde vamos, Taunein. Es un libro precioso, tipo La lluvia amarilla, pero para mí con más encanto y más profundo. Habla más de sentimientos desde un punto de vista de un hombre prácticamente analfabeto, muy bonito. Conocí ese libro, después conocí los libros que sacó la editorial Xordica, que sacó la editorial Gara. Me cuesta además leer en aragonés, porque claro, siempre he leído en castellano, pero bueno, cuando leo en aragonés también me entero, y creo que la escritura sí que está ganando cada vez más gente, creo que cada vez se va apuntando más gente a aprender aragonés, pero en el tema de cinematografía, pues no lo sé, supongo que habrá gente que también lo esté pensando, que también lo hagan. A lo mejor en los coles, me suena que en la Duna de Benasque han hecho alguna cosita en aragonés, los chavales hablando en patués, pero es algo más de casa. No creo que se deba a hacer cine en aragonés como se hace cine catalán, ¿no? Pues Pa Negra o cine en euskera o cine en gallego. De momento no ha surgido, pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá se hiciera mucho. Pues, al principiar por eso, ¿no? Por aprender una mica, ¿no? Y informate, y luego pues estoy que creyen que lleve una luenga, pues eso, vieja, y muy toluen, y ellos no saben o no entienden o no conocen pues chen como usaros o como Garao, Liga de Fablans o tal, que les puede ayudar, ¿no? En cualquier inte. Mesmo a nosotros pues chen de no Garán, a revisaba las parolas, porque bueno, charramos aragonés, pero tampoco oye por bien o guaire, pero bueno, y luego pues supuso que
esto de cantar en castellano, en inglés o tal, pues parece que es como más amanarse la chen, pues es mucho más fácil, y supongo que creyen que el aragonés no más que de... Sí, claro, si una productora comercial quiere sacar un producto comercial, pues no creo que se fije en aragonés, porque el público que tiene ese disco pues no sería el que esperan. Pero si un grupo realmente hace bien las cosas, hace buena música, hace algo y lo hace en aragonés, yo creo que las productoras no les ponen ningún problema. Para uno no existiría sin aragonés, o sea, no sería una tracolla completamente diferente, y bueno, sí que principiamos en la primera maqueta, sí que van tres cantas en castellano y 3 en aragonés, pero después ya se decidió hacerlo todo de raso en aragonés, quitando ella canta en el primer disco, en el segundo también, pero bueno. Y eso es una cuestión filosófica, ¿no?, de la colla. Es eso, crítica social, la luenga, defensa de la tierra y de nuestra luenga, instrumentos tradicionales, creo que me he repetido sí, ya. Es más de lo Pero bueno, eso. Sí, al final eso es un pilar más del grupo. Tú cuando te metes a un grupo, cuando montas un grupo de música, pues puedes tener varias motivaciones, como en todo, pues quieres hacer un tipo de música o quieres hacer un tipo de letras, y en Prau pues yo creo que desde el principio era tan importante el tipo de música que se quería hacer como la utilización de instrumentos tradicionales. Sí, la autogestión, claro, la autogestión de hacer las cosas como queremos nosotros y por nuestros propios medios, el hablar de una serie de cosas y una serie de problemas y crítica social, que es algo común que teníamos, y el aragonés, que es otro punto que desde el principio era, yo creo que muy básico. Bueno, yo por ejemplo yo entré ya al grupo varios años después de que empezara, y yo creo que ellos lo tenían claro. Yo cuando entré lo tenía claro, que entrar a tocar en Prau no significaba solo tocar la guitarra, era una serie de cosas que te creías, y te crees el aragonés y te crees lo que cantas y por qué lo cantas, y no tiene sentido. Y ver que, pues, que el aragonés se puede utilizar para otras cosas que no puede ser lo de siempre. En plan, pues que si un chaval está a sus 15 años buscando discos de rock y ve uno de Prau o uno de Mayacán y se lo pone y dice, ¿estos en qué cantan? En aragonés, pues ya es una manera de normalizarlo. Pues igual que puedes hacer lo que hablamos siempre, no hace falta hacer programas o no hace falta hacer cosas de aragonés hablando del aragonés, puedes hacer cosas en aragonés hablando de la vida y la muerte. Entonces, pues un grupo que canta en aragonés, pero que no es un grupo solo de gaitas y solo de folk, pues bueno, pues hace otras cosas. Y eso, y darle, por ejemplo, a... Nosotros un poco esperamos cosa de las administraciones. En ver puesto sí que en Monzón sí que fan esto la Feria do Libro, y que si yo el concello pues involucrado con esta feria, pero bueno, nosotros que no, a lo mejor el problema es nuestro, bueno, tampoco creo que sea un problema, ¿no? Nosotros tenemos una traza de trabajar y autogestión total, y bueno. Sí, yo creo que también el tema es... Subvenciones también, porque tampoco somos pendientes de si nos dan una subvención, nunca hemos pedido como no hemos pedido tampoco nada, claro. una subvención, así las que bueno, pues ellos a su marcha y nosotros a la nuestra. Sí, imagino que sea la gente que lo pida o que espere o que piense que esa es la vía de pedir las subvenciones, y las consigamos. Imagino que nosotros nunca nos lo hemos planteado. El arte, yo pienso que el arte comparte con la luenga cosas muy gordas. Si me país que dito una cosa como que antes, como que la luenga y la expresión mismo de las cosas que no se saben cómo decir, el arte y claro que ye iso. El arte y la expresión pura, en el sentido de que se buscan otros caminos creativos para expresar lo que calga. Per iso la luenga también puede estar un arte. Y al mismo tiempo, cualquier faceta creativa precisa una forma de parlar, d'un parlache, d'un lenguaje para expresarse. Astilla hay han de fer pacha, luenga y creación. Con el caso concreto del aragonés, pienso que estaría un dels refirmes grans. Todas estas formas de expresión cultural tendrían que trobar un refirme en la luenga aragonesa, como la luenga aragonesa refirmase en ellas. Porque también son cosas minorizadas, Pienso que el arte como espíritu creativo también es una cosa minorizada, y también es un patrimonio de todos.
Para mí Cosetas Adentro era una historia que en principio nació como un cuento, nació como algo literario. Cuando surgió la posibilidad de llevarlo al cine, a cine, es que para mí no había otro modo de hacerlo. Yo lo había pensado en aragonés, yo pienso normalmente en aragonés. Entonces a la hora de escribirlo, lo escribes en aragonés, y a la hora de llevarlo al cine para mí no tenía ningún sentido hacerlo en castellano. Ya hay cine en castellano, todo el cine está en castellano. Y yo lo que realmente quería era hacerle un homenaje a esa gente que habla aragonés. Y que la gente que habla aragonés, o que la gente que habla ribagorzano en mi caso, viera en un medio tan moderno y tan sofisticado como es el cine, su lengua. Y su lengua hablada, y que no entrara en el baturrismo, y que no entrara en hablar de tocinos, ni de cravas, ni de vacas, ni de espuendas, que hablara de amor y que hablara de desamor, que hablara de sentimientos, que hablara de soledad, que hablara de emociones. Y por eso para mí era primordial hacerlo en aragonés, y con gente también que lo hablara. Por eso todas las personas que aparecen en la película conocen el aragonés. Yo pensaba, bueno, había algunos que yo dudaba si lo sabrían hablar, o si, porque eran todos chicos de la zona, pero eran más jóvenes. Pero sí, todos lo conocían, todos lo habían hablado en su casa. Por eso creo que lo que te decía antes, que hay esperanza en el sentido de que toda la gente lo conoce y de que toda la gente lo ha oído hablar. A mí me pasa que voy caminando por Graus y oigo a la gente hablar en aragonés. O estoy en el hospital de Barbastro, que hay gente que viene de Benasque o gente que viene de Benavarre, y ellos, cuando hablan entre ellos, no cuando hablan con los médicos, pero cuando están en la consulta esperando o viendo a familiares, todo el mundo habla en su idioma, porque están en la intimidad hablando con alguien que está a su lado. Entonces todos hablan en sus diferentes aragoneses, ¿sabes? Entonces, bueno, hacer la peli en aragonés para mí tenía ese sentido. De hecho, la he ido poniendo por muchísimos sitios, por muchísimos pueblos, y todo el mundo la comprende. Entonces, pues, bueno, sí, claro, ¿cómo no iba a rodarla en aragonés? No se me pasó por la cabeza en ningún momento rodarla en otro idioma. Y si hago otra película, claro que era en aragonés. O sea, ya hay muchas cosas en castellano y en inglés, ¿no? ¿Qué sentido tendría, no? Volver a rodar algo en castellano, ¿no? Otros casos, por ejemplo, también en el caso asturiano, me parece que son 2 o 3 las películas internacionales de Estados Unidos que se han traducido al asturiano y han tenido una audiencia prou aceptable y prou mayor que a media general. Son cosas que antiparte de potenciar la lengua y de favorecerla, también se crea una riqueza, porque se da treballo a chen que dobla, se da treballo de calidad, además, porque treballo de cultural. Y yo creo que se habría de estar o camín, que no lle, porque o mesmo cuesta traducir una película de Estados Unidos, inglesa o eslovena ao castellano, también se podría hacer ese mesmo gasto, celo en aragonés, y no supone un gasto extra. Y lo mismo que pasa con series de televisión o, como he dicho antes, con series infantiles, de crear no cal verlo como un gasto, sino como una inversión, y además de treballo de calidad y de fondo cultural. A la hora de rodarla, bueno, lo difícil de todo ya no es pensar los planos y pensar las secuencias y describirlas y hacer un guión técnico y currarte más veces el guión literario, y esto no queda bien, y cómo vamos de tiempo, y esta secuencia es muy larga, y aquí pues Esperanza mira demasiado, la canción hay que cortarla. Eso es lo de menos. Es muy bonito, pero se trata de repetirlo, y esta frase no queda bien, o este personaje no diría esto, o a lo mejor hay fallos a la hora de que te aparece una botella de Coca-Cola encima de una mesa que no tendría que estar, o hay alguien que lleva un reloj que dices, este reloj es del año 2000 y estamos en el 54, ¿no? Eso ya es lo de menos. O que la burra no dé marcha atrás y que tengas que dar toda la vuelta al pueblo con la burra para que vuelva a pasar por el mismo plano, que la gente mire a cámara. Eso es lo de menos. Lo importante a la hora de rodar, a la hora de hacer un proyecto de este tipo, es las subvenciones y la financiación. Eso fue lo peor. Supongo que ya no solamente yo, todo el mundo que hace cine pues tiene esas dificultades. Nosotros lo que hicimos fue rodar primero la secuencia que creímos que era más espectacular o más interesante, que era en nuestro caso el baile, y con esa secuencia rodada, y creyendo que era buena, pues ir a todas partes para enseñarla. Entonces ir con tu proyectito debajo del brazo, con tu CD, a ir a hablar con diferentes administraciones públicas, empresas privadas, para ver qué les parecía y para ver si creían en ese proyecto. Teníamos un poquito para empezar, que era prácticamente nada, que solamente nos daba para hacer esa primera secuencia,
o ese primer trocito, y a partir de ahí pues fue pues una peregrinación por todas las administraciones públicas, desde la comarca de Ribagorza, diferentes ayuntamientos, asociaciones, pues ayuda que encontramos desinteresadamente, ¿no? De gente que nos dejó ropa, de gente que nos facilitó animales, de gente que nos dejó coches, y de gente que nos prestó su tienda, y eso pues eso se agradece muchísimo. Pero claro, lo importante era eso, hablar con Diputación Provincial de Huesca, con Gobierno de Aragón, con la Ribagorza Románica, Fundación Ribagorza Románica. Eso fue lo más duro, ¿no? Y intentar rascar de ahí, ¿no? Para ver qué pensaban y qué les parecía el proyecto. Creo interesante señalar asimismo que en los últimos tiempos asistimos a una incipiente producción teatral muy interesante. Y producción, lo digo en esta ocasión en un sentido muy amplio, no solo como generación de textos, sino como producción en el sentido propiamente teatral. Este campo es interesante no solo por los textos que genera, sino porque además dota de una mayor visibilidad a la lengua aragonesa, es decir, posibilita, y esto lo he comprobado, y bueno, no es tampoco un descubrimiento mío, esto se comprueba cuando se hace una representación, que personas que habían tenido un muy limitado contacto con el aragonés en sus distintas variantes o que no habían conocido apenas literatura en aragonés, se aproximan a los textos en aragonés por esa vía, claro está, la de la representación. Y en este sentido, aunque de nuevo omitir nombres sería injusto, sí que quiero subrayar dos que me vienen a la cabeza y que tienen muy distinto alcance, que se mueven en distintos terrenos, pero en cualquiera de los dos casos son personas que escriben obras teatrales que después se representan. Elena Gusano, que escribe básicamente en el sotano, y Jesús Botalla, que escribe obritas cortas en un aragonés unificado. Pero después empezó a llamarme gente de Benasque, de Capella, de la Puebla de Castro, desde Castilla, de Campo, de todas partes, de Voltaña, de Ainsa, para ponerlo, de Fontestadilla, para poner mi película, porque lo habían oído, o porque le habían dicho, o porque sabían, o porque a alguien le había gustado y lo estaba proponiendo para las fiestas de su pueblo. Entonces empezó mi periplo de ir por las fiestas de los pueblos, donde estaba yo poniendo mi película y después la orquesta cantando Cartagenera Morena, ¿no? Entonces era algo muy curioso, porque llegabas de las fiestas de los pueblos como los cómicos antiguos, ¿no? Con tu película debajo del brazo, a ponerla para que la gente la viera, y era muy reconfortante, porque no crees que una obra de ese calado, que bueno, para mí era muy importante, pero para el resto de la gente podía ser cualquier cosa, ¿no? Que te llamaran de un pueblo tan pequeñito como Villacarli hasta, yo qué sé, de un sitio muchísimo más grande, ¿no? Después en Zaragoza la pusimos más veces, en Huesca la pusimos 3 veces, en Barcelona nos llamaron del centro aragonés, pero que yo no iba llamando a los pueblos para decir, hola, que tengo una película y quiero ponerla. Es que me llamaban a mí. Entonces para mí eso era... Es que ni siquiera me lo imaginaba. Ni siquiera me lo imaginaba. O cuando fuimos a Barcelona, la gente que se emocionó viéndola, o en pueblos, ¿no? Que no sabes ni siquiera si están hablando aragonés o no, y que te diga una señora, no, pues yo soy de tal sitio y me he emocionado, o todos somos Ramón, o había chicas así en mi época, o te hablan del baile, o de las cosas que ven en la película. A cada uno le interesa una cosa distinta. Entonces eso era reconfortante. Estas palabras no son mías, son de Agustín Sánchez Vidal, que presentó, me prologó el libro y hizo la presentación aquí en Zaragoza, en La Pantera Rosa. Entonces él decía que la película había ido tan bien y había tenido tanta repercusión porque daba igual que estuviera en aragonés o estuviera en inglés o hubiera estado en chino, sino que la película era buena, y que si hubiera sido mala hubiera sido un truño en aragonés, un truño en inglés o un truño en chino. Entonces el aragonés, la gente cuando la ve, la gente que no conoce el aragonés, le gusta la película y le hace mucha gracia las palabras. Tengo amigos que son madrileños o que son gallegos y la ven y dicen, yo la veo como una película normal. Es como cuando fuimos a ver al cine Pan Negro, ¿no? Pan Negra. No piensas en si está en catalán o no te gusta la película y ya está. O cuando ves una película subtitulada, ¿sabes? Pues no piensas en si es buena, si es mala, si te gusta y ya está. A nivel de la lengua, que es lo que me estás preguntando, y quizá lo más interesante, es que yo creo que el hecho de que la hiciera gente joven, de que fuera cine y de que estuviera bien hecho, le ha dado dignidad a la lengua aragonesa. Porque la gente no se ve a sí mismo haciendo
chufla, chufla, que como no te apartes tú, ¿sabes? Ve que estamos hablando de un muchacho que habla de sentimientos de amor y de desamor, y creo que eso lo dignifica. A lo mejor es no sé, demasiado por mi parte, ¿no? Pero la sensación que yo he tenido es esa, que la gente cuando se vio en el cine, en un medio tan de estrellas de Hollywood, hablando en su idioma y con gente joven además, que no era una entrevista a un abuelo que le dice, ¿y usted qué piensa de esto? Y el abuelo te cuenta, ¿no? Sino que eran chicos en un medio, se simulaba un medio normal, un medio natural, hablando de sus cosas, ¿no? La gente se metía mucho más en eso y oía palabras, y oía cosas, y oía frases, oía insultos que ellos también lo habían dicho y se reconocían en eso. Y el hecho de reconocerse en eso hacía que lo valoraran y que valoraran también esa lengua. Yo creo que te gusta una cosa cuando te ves reflejada en él, ¿no? Las cosas son tuyas cuando las lees y dices, esto también puedo ser yo, entonces lo haces tuyo. Pues yo creo que la gente cuando veía la película en su idioma y con los mismos exabruptos que ellos dicen o con las mismas muletillas, la hicieron suya y también hicieron más suya, si cabe, la lengua.